Hernán Castellanos estampó el documento contra el rostro de Amara. ¿Sabes leer esto? Claro que no. Limpia el piso y desaparece. La delegación china y árabe observaba en silencio. 6 intérpretes certificados habían fracasado en traducir ese contrato. 800 millones de dólares pendían de un hilo. Amara tomó el papel con calma. Lo que salió de sus labios no fue una traducción. Fue una corrección tan devastadora que el intérprete principal renunció en el acto, y Hernán descubrió que acababa de humillar a la única persona que podía salvar su carrera. El Hotel Imperial de Madrid había visto muchas cosas en sus 120 años de historia. Había albergado a reyes destronados, a dictadores en el exilio, a estrellas de cine escapando de escándalos. Pero aquella mañana de marzo, sus pasillos de mármol italiano serían testigos de algo que ningún huésped olvidaría jamás. Amara Diallo llegó a las 5 de la madrugada, como cada día durante los últimos 8 años. Su uniforme negro con delantal blanco estaba impecable, planchado la noche anterior, mientras sus hijos dormían en el pequeño apartamento del barrio de Lavapiés. A sus 43 años, sus manos conocían cada rincón de aquel hotel mejor que los propios arquitectos que lo diseñaron. Había nacido en Senegal, pero su vida la había llevado por caminos que nadie en aquel hotel podría imaginar. Caminos que ella guardaba en silencio, como guardaba tantas otras cosas detrás de su sonrisa amable y su mirada que parecía entenderlo todo. Aquella mañana el vestíbulo hervía con una tensión inusual. Hernán Castellanos, el director general del hotel, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Su traje de 3.000 euros no lograba disimular el sudor que le perlaba la frente. Junto a él, 6 personas con credenciales colgando del cuello revisaban documentos con expresiones cada vez más desesperadas. Amara empujó su carrito de limpieza hacia la esquina del vestíbulo, intentando pasar desapercibida como había aprendido a hacer durante años. En su trabajo, la invisibilidad era una virtud. Cuanto menos la notaran, mejor hacía su labor. Pero aquella mañana, el destino tenía otros planes. La delegación llegó a las 8 en punto. 12 hombres descendieron de 3 Mercedes blindados. Los primeros 6 eran chinos, vestidos con trajes oscuros idénticos que delataban su importancia. Los otros 6 eran árabes, 4 con trajes occidentales y 2 con canduras blancas impecables que contrastaban con el mármol crema del vestíbulo. Amara los observó desde su rincón mientras fingía limpiar el mismo jarrón por tercera vez. Reconoció inmediatamente al hombre que lideraba la delegación china, no por haberlo visto antes, sino por su porte, por la manera en que los demás se inclinaban sutilmente hacia él cuando hablaba, por cómo sus ojos escaneaban cada detalle del entorno con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar imperios. El intérprete principal, un hombre calvo con gafas rectangulares y un título de Cambridge colgando invisible de su ego, se adelantó para recibir a la delegación. Su mandarín era técnicamente perfecto, cada tono en su lugar, cada palabra correctamente pronunciada. Pero Amara notó algo que nadie más pareció ver. El líder chino frunció el ceño casi imperceptiblemente cuando el intérprete habló. Fue un gesto mínimo, apenas una sombra cruzando su rostro durante medio segundo. Pero para alguien que había aprendido a leer silencios en 3 continentes, aquel gesto decía más que 1000 palabras. El intérprete había cometido un error que ningún diccionario podría explicar. Había usado el registro formal equivocado, el que se usaba para funcionarios de gobierno, no para empresarios. Para un hombre como el señor Chen Wei, que había construido su fortuna desde cero vendiendo arroz en las calles de Guangzhou, aquel tratamiento era casi un insulto. Implicaba que lo veían como un burócrata, no como el self-made man que era. Amara bajó la mirada y continuó limpiando. No era su problema, no era su lugar.
Ella solo era la mujer que vaciaba los cestos de basura y aseguraba que los baños olieran a lavanda fresca. La reunión comenzó en la Sala Imperial, el salón de conferencias más exclusivo del hotel. Paredes forradas de seda dorada, una mesa de caoba que había pertenecido a algún noble español del siglo XIX y ventanales que enmarcaban el cielo de Madrid como si fuera una obra de arte. Amara fue asignada a mantener los pasillos adyacentes impecables durante la reunión. Posición perfecta para escuchar sin ser vista, no porque quisiera espiar, sino porque las paredes de aquel hotel centenario eran más delgadas de lo que los arquitectos habían planeado. Los primeros 40 minutos fueron un desastre. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás acompañando? Cuéntanos en los comentarios. El contrato que intentaban negociar era complejo. Una joint venture entre el grupo chino Chen Industries y el conglomerado árabe Al Rashid Holdings para construir una cadena de hoteles de lujo en África. 800 millones de dólares en juego, 3 años de negociaciones previas. Y ahora todo pendía de un hilo porque nadie lograba traducir correctamente un documento crucial. El problema no era el idioma. Era algo mucho más profundo que ninguno de los 6 intérpretes certificados lograba identificar. El documento en cuestión había sido redactado por el padre del señor Chen Wei, un hombre que había muerto 15 años atrás, dejando instrucciones específicas sobre cómo debían manejarse las alianzas comerciales de la familia. Estaba escrito en mandarín, sí, pero no en el mandarín estándar que enseñaban en las universidades de élite de Europa. Era una mezcla de mandarín formal con expresiones del dialecto cantonés de Guangzhou, salpicado de referencias culturales que solo alguien criado en aquella región específica durante los años 60 podría comprender completamente. Para complicar las cosas, el documento también incluía cláusulas que debían ser aceptadas por la parte árabe, escritas en un árabe que mezclaba el formal con modismos del Golfo Pérsico. Era como si alguien hubiera diseñado deliberadamente aquel texto para que solo pudiera ser entendido por personas que hubieran vivido en ambas culturas, no por académicos que las hubieran estudiado desde la distancia aséptica de una biblioteca universitaria. El intérprete de Cambridge, el doctor Martín Aguirre, limpiaba sus gafas por 10ª vez en la última hora. El sudor le empapaba la camisa bajo el saco. Había traducido documentos para la ONU, había trabajado con jefes de Estado, había recibido premios por su dominio de 6 idiomas. Pero aquel papel amarillento lo estaba derrotando. «Esto no tiene sentido», murmuró en español, olvidando que el micrófono seguía encendido. Esta frase aquí literalmente dice que el acuerdo debe sellarse cuando el Long-Gu despierte en Xiaoyu. No reconozco esa expresión en ningún registro formal del mandarín ni del cantonés. Podría ser un error de transcripción o algún tipo de código personal. El señor Chen Wei escuchó la traducción de sus propias palabras y su rostro se endureció. Amara, que pasaba en ese momento por el pasillo con un carrito de toallas limpias, vio cómo los hombros del empresario chino se tensaban. Aquella frase no era un error ni un código inventado. Era Waipohua, el dialecto callejero que las abuelas de Liwan usaban en los años 60. Una forma de hablar que se había perdido con el tiempo, que ningún diccionario recogía, que solo quienes habían vivido en aquellas calles polvorientas podían reconocer. Y Amara la reconocía porque la había escuchado cientos de veces de boca de su suegra. Pero explicar eso requería conocer las tradiciones íntimas de una región, no solo su idioma oficial. Requería haber vivido allí, haber celebrado esas fiestas, haber bebido ese licor mientras los ancianos contaban historias sobre el poeta Qu Yuan. Amara siguió caminando. Empujó su carrito hacia el siguiente pasillo, pero sus pies se movían más lentos de lo normal. Algo dentro de ella luchaba contra años de entrenamiento en invisibilidad,
Dentro de la sala, la tensión escalaba. El jeque Abdullah al-Rashid, líder de la delegación árabe, consultaba en voz baja con sus asesores. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y desconfianza. Si los traductores no podían manejar el documento chino correctamente, ¿cómo podía confiar en que traducirían correctamente sus propias condiciones? Hernán Castellanos observaba el desastre desde una esquina de la sala. Como director del hotel, no tenía ninguna participación en el negocio, pero había sido él quien había recomendado el Imperial como sede neutral para las negociaciones. Había sido él quien había garantizado que todo saldría perfecto. Su reputación y posiblemente su carrera dependían de que aquel acuerdo se firmara. «Necesitamos un receso», anunció el doctor Aguirre, su voz temblando ligeramente. «Hay ciertas expresiones idiomáticas que requieren consulta adicional». El señor Chen Wei no necesitó traducción para entender lo que aquello significaba. Se levantó de su asiento con un movimiento fluido que delataba sus años de práctica en artes marciales. Habló en mandarín, pero su tono era universal. «Hemos esperado 3 años para esta reunión. Hemos viajado 8.000 kilómetros, y sus expertos no pueden leer un documento escrito por mi padre». La traductora asignada al señor Chen, una mujer joven con doctorado en Pekín, tradujo fielmente cada palabra. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. El jeque Abdullah se puso de pie también. Su movimiento fue más lento, más calculado, pero igualmente definitivo. «Quizás», dijo en un árabe pausado, «este no es el lugar adecuado para hacer negocios». Hernán sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En 30 años de carrera hotelera había manejado crisis de todo tipo. Celebridades con sobredosis, políticos con amantes indiscretas, incluso un intento de robo a la caja fuerte. Pero nunca había enfrentado algo así. Nunca había visto 800 millones de dólares caminando hacia la puerta. «Señores, por favor», intervino con su español más pulido, su sonrisa más ensayada. «Estoy seguro de que podemos resolver esto. El Hotel Imperial tiene recursos. Podemos contactar a otras universidades, a otros especialistas». El señor Chen Wei lo miró como se mira a un insecto molesto. «¿Más académicos que han leído sobre mi cultura en libros? No, gracias. He terminado con expertos que no saben nada». Fue en ese momento cuando Amara apareció en la puerta de la sala. No había planeado entrar. Solo iba a recoger las tazas de café vacías que se acumulaban en la mesa auxiliar. Era su trabajo, era lo que se esperaba de ella. Entrar, ser invisible, salir. Pero el señor Chen Wei dijo algo más en ese instante. Una frase en cantonés puro, no en mandarín. Una expresión que solo usaban los ancianos de su pueblo natal cuando estaban profundamente decepcionados. Y Amara, sin pensar, sin medir las consecuencias, respondió, en el mismo dialecto, con el mismo acento. El silencio que cayó sobre la sala imperial fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado 3 pisos más arriba. 12 hombres de negocios, 6 intérpretes certificados y un director de hotel se quedaron paralizados mirando a la mujer de limpieza que acababa de hablar en un dialecto que ninguno de ellos, excepto uno, podía entender. El señor Chen Wei giró lentamente hacia la puerta. Sus ojos, acostumbrados a evaluar personas en fracciones de segundo, escanearon a Amara de arriba a abajo. El uniforme negro, el delantal blanco, las manos curtidas por años de trabajo físico, y luego sus ojos, esos ojos que no bajaban la mirada como se esperaría de alguien en su posición. «¿Qué dijiste?», preguntó el empresario chino, todavía en cantonés. Amara sintió las miradas de todos clavándose en ella como agujas. Cada instinto desarrollado durante 8 años le gritaba que se disculpara, que fingiera no haber dicho nada, que volviera a su carrito y desapareciera por el pasillo. Pero ya era demasiado tarde para eso. «Dije que los que leen sobre el río nunca entienden a los que han nadado en él»,
repitió Amara, su cantonés fluyendo con una naturalidad que hizo que el doctor Aguirre dejara caer sus gafas sobre la mesa. Es un proverbio de Guangzhou. Mi abuela lo decía cuando los funcionarios del gobierno venían a decirnos cómo cultivar arroz sin haber tocado la tierra jamás. El señor Chen Wei dio 3 pasos hacia ella. Su séquito se tensó, pero él los detuvo con un gesto mínimo de la mano. ¿Tu abuela era de Guangzhou? No. Amara negó con la cabeza, pero viví allí 6 años, en Liwan, cerca del mercado de las flores de Qingping. El rostro del empresario chino sufrió una transformación que nadie en aquella sala había visto jamás. La máscara de magnate imperturbable se agrietó, revelando algo que parecía asombro genuino, mezclado con algo más profundo. Nostalgia, quizás, o reconocimiento. Conozco bien esa zona, murmuró Chen Wei, su voz cargada de nostalgia. Mi padre vendía arroz en Xiaoyu Road antes de que nos mudáramos al norte de la ciudad. No he vuelto desde que era niño, pero reconozco cada referencia de ese barrio en su forma de hablar. Es como escuchar fantasmas de mi infancia. Lo sé, respondió Amara. Cuando el Longgu despierte en Xiaoyu, no es un error, señor Chen. Es Huai Po Hua, el dialecto que solo hablaban las abuelas del barrio de Liwan en los años 60. Una jerga callejera que ni siquiera los chinos de Pekín reconocerían. Significa cerrar negocios durante la luna de junio, cuando los ancianos del mercado sellaban pactos con licor de arroz fermentado. Su padre quería asegurarse de que solo alguien que realmente conociera esa cultura pudiera interpretar sus palabras. El doctor Aguirre se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera cortado las cuerdas que lo sostenían. En 30 años de carrera, en 3 doctorados y 15 idiomas dominados, jamás se había sentido tan completamente superado. Y por una mujer de la limpieza, Hernán Castellanos fue el primero en reaccionar, y lo hizo de la peor manera posible. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire como un cuchillo oxidado. Amara, ¿qué crees que estás haciendo? Tu trabajo es limpiar, no interrumpir reuniones de negocios. Avanzó hacia ella con pasos largos y agresivos, su rostro enrojeciendo por la vergüenza de que una empleada de limpieza estuviera hablando con sus clientes más importantes. Discúlpenla, señores, esta mujer no tiene autorización para estar aquí. Seguridad la escoltará inmediatamente. Pero el señor Chen Wei levantó una mano, y algo en ese gesto hizo que Hernán se detuviera en seco. «Esta mujer», dijo el empresario chino, cambiando al español con un acento marcado pero perfectamente comprensible, acaba de explicar en 30 segundos lo que sus 6 expertos no pudieron descifrar en 3 horas. Sugiero que se calle y la deje hablar. El rostro de Hernán pasó del rojo al púrpura. Nadie le había hablado así en su propio hotel. Nadie. Era el director general, el amo y señor de aquel imperio de mármol y cristal. Había despedido a personas por mucho menos que aquella humillación pública. Señor Chen, con todo respeto, balbuceó, intentando recuperar el control. Esta mujer es personal de limpieza. No tiene ninguna cualificación para participar en una negociación de este nivel. No tiene estudios, no tiene credenciales, no tiene absolutamente ninguna autoridad para estar aquí. Amara sintió cada palabra como una pequeña puñalada. No porque fueran falsas, sino porque representaban todo lo que el mundo veía cuando la miraba. Una mujer negra con uniforme de sirvienta, una inmigrante sin papeles universitarios. Una don nadie limpiando los pisos que otros pisaban sin siquiera notarla. Pero también sintió algo más, una chispa de algo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Dignidad, quizás, o simplemente el cansancio de ser invisible. El jeque, Abdullah al-Rashid, observaba la escena con ojos de halcón. Había construido su fortuna leyendo personas, no balances financieros, y lo que veía en aquel momento le intrigaba profundamente. «Pregunto algo», intervino en su árabe pausado, sus palabras siendo traducidas simultáneamente por uno de los intérpretes.
Esta mujer habla el dialecto chino. ¿Habla también árabe? Todos los ojos se volvieron hacia Amara. Ella respiró profundo. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Naam, Sayyidi, respondió en árabe clásico, pero inmediatamente cambió al dialecto del Golfo que había escuchado hablar al jeque, aunque el árabe del Golfo es diferente al que aprendí primero en Líbano y muy diferente al darija marroquí que hablaba mi esposo. El jeque Abdullah se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. ¿Cuántos idiomas hablas?, preguntó, y por primera vez su voz mostraba algo parecido a la emoción. Amara se tomó un momento antes de responder. Depende de cómo cuente, señor. Si incluye dialectos, 14. Si solo cuenta idiomas oficiales, 7 con fluidez completa y 3 más en nivel conversacional. El número flotó en el aire como una bomba de tiempo. 14 dialectos, 7 idiomas con fluidez, una mujer de la limpieza que hablaba más idiomas que todos los intérpretes certificados de la sala combinados. El doctor Aguirre fue el primero en romper el silencio, su voz teñida de incredulidad y algo que sonaba peligrosamente cercano al desprecio. «Eso es absolutamente imposible», declaró ajustándose las gafas con dedos temblorosos. La adquisición de idiomas a ese nivel requiere décadas de estudio formal, requiere inmersión académica, metodología estructurada, acceso a recursos lingüísticos avanzados. No se consigue fregando pisos. Amara lo miró con una calma que parecía inquietar al académico más que cualquier respuesta agresiva. «Tiene razón, doctor. No se consigue fregando pisos. Se consigue sobreviviendo. Se consigue siendo una niña de 6 años en Dakar que necesita entender Wolof para hablar con su abuela, francés para ir a la escuela y árabe para rezar en la mezquita. Se consigue siendo una adolescente refugiada en Beirut que aprende árabe libanés para poder comprar pan sin que la estafen. Se consigue trabajando en una fábrica en Guangzhou, donde el supervisor solo habla cantonés y despide a quien no le entiende. Cada frase era una ventana a un mundo que ninguno de los presentes podía imaginar. Un mundo donde los idiomas no se aprendían por placer académico o ventaja profesional, sino por pura necesidad de supervivencia. El señor Chen Wei escuchaba con una atención que reservaba solo para las negociaciones más importantes de su carrera. Había algo en la historia de aquella mujer que resonaba profundamente con su propia experiencia. Él también había sobrevivido. Él también había aprendido idiomas no en aulas con aire acondicionado, sino en calles polvorientas donde equivocarse significaba no comer. Hernán Castellanos, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder el control de la situación. Su mente calculaba frenéticamente las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. Si permitía que una empleada de limpieza participara en aquella negociación, quedaría como un incompetente ante los clientes más importantes que había tenido jamás. Pero si la echaba ahora, arriesgaba ofender al señor Chen, que claramente estaba intrigado por ella. Decidió atacar desde otro ángulo. Muy conmovedor, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una historia digna de una película. Pero estamos hablando de un contrato de $800 millones, no de comprar pan en un mercado. Hablar idiomas en la calle no es lo mismo que entender terminología legal y financiera de alto nivel. El jeque Abdullah intervino antes de que Amara pudiera responder. Entonces pongámosla a prueba, sugirió con una sonrisa que revelaba que estaba disfrutando inmensamente de la situación. Tengo aquí una cláusula que mis propios abogados redactaron. Está en árabe formal, con terminología legal específica del derecho comercial del Golfo. Si esta mujer puede traducirla correctamente al español, admitiré que quizás tenga algún valor en esta mesa. Sacó un documento de su maletín y lo extendió hacia Amara. Hernán sonrió, seguro de que aquello expondría a la impostora. El árabe legal era uno de los registros más complejos del idioma, lleno de arcaísmos y fórmulas que solo los especialistas dominaban.
Amara tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas de caligrafía árabe durante un momento que pareció eterno. Luego comenzó a leer en voz alta, primero en árabe, pronunciando cada palabra con la precisión de un locutor de Al Jazeera, y después traduciendo al español con una fluidez que hizo que el intérprete árabe del grupo se hundiera en su asiento. Esta cláusula establece que en caso de disputa sobre la interpretación del contrato, las partes se someterán a arbitraje bajo las reglas del Centro de Arbitraje Comercial del Golfo, con sede en Dubái, aplicándose la ley de los Emiratos Árabes Unidos, excepto en lo referente a tasas de interés, que se regirán por los principios de la Sharia para cumplir con los requisitos de financiación islámica del grupo Al-Rashid. El jeque Abdullah aplaudió lentamente, 3 palmadas que resonaron en el silencio de la sala como disparos. «Perfecta», declaró, «absolutamente perfecta, y ha captado el matiz sobre la financiación islámica que nuestro propio traductor español omitió en la versión que preparó la semana pasada. El traductor mencionado, un hombre con 20 años de experiencia y un ego del tamaño del Burj Khalifa, enrojeció violentamente, pero no dijo nada. Hernán sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquello no estaba saliendo como había planeado. Cada intento de desacreditar a Amara solo parecía elevarla más ante los ojos de los clientes. «Bien», concedió entre dientes, «quizás tenga algún talento para los idiomas, pero eso no cambia el hecho de que es una empleada de limpieza sin ninguna formación profesional. No podemos dejar que alguien sin credenciales participe en una negociación de este nivel». El señor Chen Wei se volvió hacia Hernán con una expresión que habría hecho temblar a hombres mucho más poderosos. «¿Sabe cuáles eran mis credenciales cuando empecé?», preguntó en español. «Ninguna. Vendía arroz en la calle. No tenía título universitario. No tenía contactos. No tenía nada excepto mi capacidad de trabajo y mi inteligencia. Y ahora valgo $4.000 millones. Entonces dígame, señor director, ¿quién decide quién tiene valor y quién no?». La pregunta del señor Chen Wei quedó suspendida en el aire como una sentencia. Hernán abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en su carrera, el director del Hotel Imperial se encontraba completamente desarmado por la lógica simple pero devastadora de un hombre que había empezado vendiendo arroz en las calles de China. El jeque Abdullah aprovechó el silencio para tomar el control de la conversación. «Propongo algo», dijo acariciándose la barba perfectamente recortada. «Tenemos un problema real aquí. El documento del señor Chen no ha sido traducido correctamente. Mis propias cláusulas tienen matices que sus traductores han pasado por alto. Y llevamos 3 horas perdiendo el tiempo mientras $800 millones se evaporan con cada minuto que pasa». Se volvió hacia Amara, que permanecía de pie junto a la puerta, todavía sosteniendo el documento que había traducido perfectamente. «Señora, ¿cómo se llama?» «Amara Diallo», respondió ella con voz firme. «Señora Diallo, ¿estaría dispuesta a revisar el documento completo del señor Chen y darnos su interpretación?» Antes de que Amara pudiera responder, Hernán explotó. «Esto es absolutamente inaceptable». Su voz resonó contra las paredes de seda dorada. «No voy a permitir que una fregona participe en una negociación multimillonaria en mi hotel. ¿Tienen idea de lo que dirían los medios si se enteraran? ¿El ridículo que esto supondría para todos los involucrados?» La palabra fregona cayó sobre la sala como un balde de agua sucia. Amara sintió el golpe en algún lugar profundo de su pecho, en ese rincón donde guardaba todas las humillaciones que había acumulado durante años, pero no dejó que su rostro mostrara nada. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar dolor era darle poder a quien lo causaba. El señor Chen Wei, sin embargo, no tenía tales restricciones. «¿Fregona?», repitió la palabra en español, saboreándola como si fuera veneno. «¿Así llama usted a las personas que trabajan honestamente?».
¿Así trata a quienes mantienen limpio este hotel donde usted se pavonea como un pavo real? Su voz había subido de volumen gradualmente, y ahora resonaba con una autoridad que llenaba cada rincón de la sala. Déjeme contarle algo, señor Castellanos. Mi madre limpió pisos toda su vida. Limpió los pisos de hombres que la miraban exactamente como usted está mirando a esta mujer ahora mismo, con desprecio, con asco, como si fuera menos que humana, y cada noche, cuando volvía a casa con las manos agrietadas y la espalda destrozada, me enseñaba matemáticas, me enseñaba a leer, me enseñaba que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Se acercó a Hernán hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Mi madre murió sin ver un solo dólar de la fortuna que construí, pero todo lo que tengo, cada centavo de mis 4.000 millones, existe porque una fregona creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Así que le sugiero que cierre la boca antes de que decida llevar mis negocios a otro hotel y asegurarme de que cada periódico de Europa sepa exactamente por qué. El silencio que siguió fue tan profundo que Amara podía escuchar los latidos de su propio corazón. Nunca, en 8 años de trabajo en aquel hotel, había presenciado a nadie defender a alguien como ella. Nunca había visto a un hombre poderoso ponerse del lado de los invisibles. Hernán había retrocedido varios pasos, su rostro alternando entre el rojo de la humillación y el blanco del miedo. Sabía que había cometido un error catastrófico. El señor Chen Wei no era solo un cliente importante. Era el tipo de hombre que podía destruir reputaciones con una sola llamada telefónica. Yo, señor Chen, mis disculpas, balbuceó, su arrogancia evaporándose como agua en el desierto. No quise ofender. Solo estaba preocupado por el protocolo, por las apariencias. Las apariencias, repitió el jeque Abdullah con una sonrisa que no tenía nada de amable. Sí, las apariencias, eso es lo que le preocupa. No la competencia, no los resultados, las apariencias. Se volvió hacia sus asesores y habló rápidamente en árabe. Amara captó cada palabra, aunque fingió no entender. El jeque estaba diciendo que aquel director era exactamente el tipo de hombre que él despreciaba. Todo fachada, nada de sustancia. Un títere vestido con traje caro. Señora Diallo, el jeque volvió a dirigirse a ella, ignorando completamente a Hernán, como si hubiera dejado de existir. Mi pregunta sigue en pie. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos con este documento? Amara miró a su alrededor. Los 6 intérpretes certificados la observaban con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Hernán parecía a punto de sufrir un infarto. El señor Chen Wei la miraba con algo que parecía respeto genuino, y el jeque Abdullah esperaba su respuesta con la paciencia de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Puedo intentarlo, respondió finalmente, pero necesito ver el documento completo y necesito que me expliquen el contexto de la negociación. Un documento no existe en el vacío. Las palabras significan cosas diferentes dependiendo de quién las escribió y por qué. El señor Chen Wei asintió lentamente, y por primera vez desde que había llegado al hotel, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Eso, dijo, es exactamente lo que ninguno de estos expertos ha entendido. Siéntese, señora Diallo. Tenemos mucho de qué hablar. Amara se sentó en la silla que el señor Chen Wei le ofreció personalmente, arrastrándola desde la cabecera de la mesa. El gesto no pasó desapercibido para nadie. Aquel asiento había estado reservado para el intérprete principal, el doctor Aguirre, quien ahora se encontraba relegado a una esquina como un mueble incómodo que nadie sabía dónde colocar. Hernán Castellanos permanecía de pie contra la pared sin atreverse a sentarse ni a marcharse. Su mente calculaba frenéticamente el daño que aquella situación podía causar a su carrera. Si el acuerdo fracasaba, lo culparían por no haber controlado a su personal.
Si el acuerdo tenía éxito gracias a una mujer de la limpieza, quedaría como un incompetente que había tenido un diamante fregando sus pisos durante 8 años sin notarlo. El señor Chen Wei colocó el documento frente a Amara con una reverencia sutil que solo ella reconoció. Era el saludo que los comerciantes de Guangzhou reservaban para los iguales, no para los subordinados. Este documento, comenzó a explicar en mandarín, fue escrito por mi padre 3 meses antes de morir. Él sabía que algún día yo haría negocios fuera de China y quería asegurarse de que cualquier socio que eligiera entendiera verdaderamente nuestra filosofía familiar. No solo las palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Amara asintió, sus ojos recorriendo las líneas de caracteres con una atención que revelaba años de práctica. Su padre era un hombre sabio, respondió en el mismo dialecto cantonés que Chen Wei había usado momentos antes. Puedo ver que mezcló deliberadamente registros formales con expresiones coloquiales. Quería filtrar a los que solo conocen el idioma de los libros. Exactamente. Chen Wei golpeó la mesa suavemente con el puño, un gesto de aprobación. Exactamente eso. Recibí este documento cuando tenía 25 años y tardé una década en entenderlo completamente. Y usted lo ha captado en 5 minutos. El jeque Abdullah se inclinó hacia adelante, intrigado por el intercambio que no podía entender, pero cuyo significado era evidente en los rostros de ambos interlocutores. ¿Qué están diciendo?, preguntó a uno de sus traductores. El traductor, un hombre joven con título de Oxford, se encogió de hombros con evidente frustración. Están hablando en un dialecto regional, señor. No es mandarín estándar, no puedo seguir la conversación completamente. El jeque soltó una carcajada que resonó en toda la sala. ¿Lo ven?, exclamó mirando a los 6 intérpretes certificados. ¿Entienden ahora el problema? Tenemos una mesa llena de títulos universitarios que no pueden entender una conversación entre 2 personas que aprendieron idiomas en la calle. Y luego nos preguntamos por qué las negociaciones internacionales fracasan tan a menudo. Amara levantó la vista del documento. Jeque Abdullah, dijo cambiando fluidamente al árabe del Golfo, si me permite, creo que puedo explicar la estructura del documento y cómo se relaciona con lo que ustedes buscan lograr. El jeque asintió, genuinamente impresionado. Por favor, señora Diallo, soy todo oídos. Amara tomó aire y comenzó a desglosar el documento sección por sección. Su voz era clara y metódica, alternando entre mandarín cuando citaba el texto original, árabe cuando explicaba las implicaciones para la parte del Golfo, y español cuando necesitaba que todos en la sala comprendieran un punto crucial. La primera sección establece los principios fundamentales de la alianza, explicó. El señor Chen Padre usa la metáfora de 2 ríos que se encuentran en el mar. En la tradición de Guangzhou, esto significa que ambas partes mantienen su identidad individual mientras crean algo nuevo juntas. No es una absorción ni una dominación, es una convergencia de iguales. El señor Chen Wei la miraba con ojos brillantes. Aquella mujer estaba haciendo algo que docenas de traductores profesionales habían intentado y fracasado. No solo estaba traduciendo palabras, estaba traduciendo cultura, historia, intención. La segunda sección, continuó Amara, habla sobre la distribución de beneficios. Aquí es donde los traductores anteriores cometieron el error más grave. Se volvió hacia el doctor Aguirre, que se había hundido aún más en su silla. Doctor, ¿cómo tradujo usted la frase sobre el dragón y el fénix compartiendo el cielo? El académico carraspeó incómodamente, como una referencia poética a la armonía entre socios. Respondió con voz débil. Amara negó con la cabeza. Es mucho más específico que eso. En la numerología comercial de Guangzhou, el dragón representa el 60% y el fénix el 40%. El señor Chen Padre estaba estableciendo que su familia esperaba ser el socio mayoritario, pero con un margen que permite al socio menor
tener voz real en las decisiones. El jeque Abdullah se echó hacia atrás en su silla, procesando la información. Eso cambia completamente nuestra comprensión del acuerdo, dijo lentamente. Nosotros interpretamos que la división sería 50-50 basándonos en la traducción que recibimos. El señor Chen Wei asintió gravemente, y yo no podía entender por qué insistían en partes iguales cuando el documento de mi padre era tan claro. Pensé que estaban tratando de cambiar los términos deliberadamente. El jeque se llevó una mano al pecho. Jamás, señor Chen. Simplemente no teníamos la traducción correcta. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. 3 años de desconfianza acumulada comenzaban a disolverse con cada palabra que Amara pronunciaba. La revelación sobre la división 60-40 había cambiado completamente la atmósfera de la sala. Donde antes había tensión y desconfianza, ahora emergía algo parecido al alivio. Pero Amara sabía que el documento contenía más sorpresas, y no todas serían tan fáciles de digerir. Hay una tercera sección, continuó, su voz adoptando un tono más cauteloso, que creo que es la razón principal por la que esta negociación ha sido tan difícil. El señor Chen Wei frunció el ceño. Conocía el documento de memoria, pero nunca había considerado que alguna parte pudiera ser problemática. ¿A qué se refiere?, preguntó. Amara señaló un párrafo cerca del final de la primera página. Los caracteres eran más pequeños que el resto, casi como si hubieran sido añadidos como una nota al margen. Esta sección está escrita en un registro diferente, explicó. No es el cantonés comercial del resto del documento. Es mandarín formal antiguo, el tipo que se usaba en los tribunales imperiales. Su padre cambió de registro deliberadamente para enfatizar la importancia de lo que estaba diciendo. El señor Chen Wei se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose mientras releía un pasaje que había visto cientos de veces sin comprender su verdadero peso. ¿Qué dice exactamente?, preguntó el jeque Abdullah, su paciencia agotándose ante tanto misterio. Amara respiró profundamente antes de traducir. Dice que cualquier alianza comercial de la familia Chen debe incluir un compromiso de desarrollo comunitario en las regiones donde se establezcan operaciones. Específicamente, establece que el 5% de todos los beneficios debe destinarse a educación y salud para las poblaciones locales, sin importar el país o la religión de esas poblaciones. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era un silencio de shock o confrontación. Era un silencio de reflexión profunda. El jeque Abdullah se acarició la barba lentamente, sus ojos perdidos en algún punto distante. 5% de los beneficios para comunidades locales, repitió. Eso representaría millones de dólares cada año. Cuando los hoteles estén operando a plena capacidad, en unos 10 años, eso representará entre 15 y 20 millones anuales. Intervino el señor Chen Wei. Los primeros años serán cifras menores mientras se consolidan las operaciones, pero el compromiso porcentual es el mismo desde el día 1. Uno de los asesores del jeque, un hombre corpulento con traje gris, se inclinó para susurrarle algo al oído. El jeque lo escuchó, pero lo apartó con un gesto de la mano. ¿Por qué su padre incluyó esta cláusula?, preguntó directamente a Chen Wei. El empresario chino tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz había perdido el tono de hombre de negocios y había adquirido algo más personal, más íntimo. Mi padre creció en la pobreza más absoluta, comenzó. Durante la hambruna de 1959, perdió a 2 hermanos menores porque no había comida ni medicinas. Sobrevivió porque un misionero extranjero, un hombre que no hablaba una palabra de chino y que no tenía ninguna obligación hacia nosotros, compartió sus propias raciones con los niños del pueblo. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de décadas de gratitud no expresada. Ese hombre murió de desnutrición 3 meses después, continuó Chen Wei.
Dio su vida por niños que ni siquiera conocía, de un país que no era el suyo, de una cultura que no entendía. Mi padre nunca lo olvidó. Y cuando finalmente tuvo éxito en los negocios, juró que siempre devolvería algo a los que no tienen nada. Amara sentía un nudo en la garganta mientras traducía aquellas palabras al árabe para el jeque. Ella también conocía el hambre. Ella también había sido salvada por extraños que no tenían ninguna obligación hacia ella. La historia del padre de Chen Wei era, en muchos sentidos, su propia historia. El jeque Abdullah permaneció en silencio durante un largo momento. Luego hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se levantó, rodeó la mesa y extendió su mano hacia el señor Chen Wei. En mi cultura, dijo mientras el empresario chino aceptaba el apretón, hay un concepto llamado zakat. Es la obligación de todo musulmán de dar una parte de su riqueza a los necesitados, no como caridad, sino como deber sagrado. Su padre, sin conocer nuestra fe, entendió este principio mejor que muchos que se llaman devotos. El señor Chen Wei apretó la mano del jeque con fuerza. Entonces, acepta esta condición. No solo la acepto, respondió el jeque con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Propongo que aumentemos el porcentaje al 7%, 3.5 de cada parte. Los Al-Rashid no seremos menos generosos que los Chen. Hernán Castellanos observaba la escena desde su rincón, completamente olvidado. En 30 años de carrera hotelera, había presenciado cientos de negociaciones. Había visto acuerdos millonarios firmarse entre copas de champán y apretones de manos, pero nunca había visto nada como aquello. Dos de los hombres más ricos del mundo, acordando donar decenas de millones de dólares, todo porque una mujer de la limpieza había sido capaz de traducir no solo palabras, sino intenciones. Y todo había comenzado porque él había intentado humillarla. El doctor Aguirre también observaba en silencio, pero sus pensamientos eran muy diferentes. 30 años de carrera, 3 doctorados, 15 idiomas certificados, y había sido superado por alguien que había aprendido idiomas sobreviviendo en las calles de 3 continentes. La negociación había entrado en una fase completamente diferente. Lo que había comenzado como un enfrentamiento tenso entre 2 potencias económicas se había transformado en algo que ninguno de los presentes esperaba. Una conversación genuina entre seres humanos que finalmente se entendían. Amara continuó desglosando el documento durante las siguientes 2 horas. Cada sección revelaba nuevas capas de significado que los traductores profesionales habían pasado por alto. Metáforas comerciales de Guangzhou que se referían a porcentajes específicos, referencias históricas que establecían precedentes para la resolución de disputas. Incluso un pequeño poema escondido en los márgenes que, según explicó Amara, era la forma tradicional en que los comerciantes chinos sellaban su palabra de honor. El señor Chen Wei escuchaba cada explicación con una mezcla de asombro y algo parecido a la vergüenza. Había heredado aquel documento de su padre hace 15 años, y durante todo ese tiempo había creído entenderlo completamente. Ahora descubría que apenas había arañado la superficie. ¿Cómo es posible que sepa todo esto?, preguntó finalmente durante una pausa. He conocido a académicos que han dedicado toda su vida al estudio de la cultura de Guangzhou, y no conocen la mitad de lo que usted sabe. Amara dejó el documento sobre la mesa y miró por la ventana hacia el cielo de Madrid, que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Porque los académicos estudian cultura, señor Chen. Yo la viví. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, invitando a una pregunta que todos querían hacer, pero nadie se atrevía a formular. Fue el jeque Abdullah quien finalmente rompió el silencio. Señora Diallo, dijo con una curiosidad que ya no intentaba disimular, ¿cómo llegó una mujer de Senegal a vivir en Guangzhou y aprender el dialecto de esa región? Amara sonrió.
pero era una sonrisa teñida de memorias agridulces. «Es una historia larga, jeque Abdullah. Tenemos tiempo», respondió él. «El documento puede esperar. Quiero entender a la persona que lo está traduciendo». Hernán Castellanos quiso protestar. Cada minuto que pasaban escuchando historias personales era un minuto que no se dedicaba a cerrar el acuerdo. Pero una mirada del señor Chen Wei lo hizo callar antes de que pudiera abrir la boca. Amara guardó silencio durante un momento, ordenando recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Luego comenzó a hablar, su voz adoptando un ritmo casi hipnótico. «Nací en Dakar en 1980», comenzó. «Mi padre era pescador y mi madre vendía telas en el mercado de Sandaga. Éramos pobres, pero no lo sabíamos porque todos a nuestro alrededor vivían igual. Mi infancia fue feliz hasta que cumplí 8 años». «¿Qué pasó cuando tenía 8 años?», preguntó el señor Chen Wei. «Una sequía destruyó las cosechas del interior del país. Miles de personas emigraron a la costa buscando trabajo. De repente, había demasiados pescadores y muy pocos peces. Mi padre comenzó a salir cada vez más lejos, buscando aguas que no estuvieran sobrepescadas». Amara hizo una pausa, su mirada perdida en algún punto del pasado. Un día salió y no volvió. Nunca encontraron su barca ni su cuerpo. Solo el mar sabe lo que le pasó. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Hernán había dejado de calcular pérdidas y ganancias para escuchar. Mi madre hizo lo que hacían todas las viudas sin recursos. Me envió a vivir con una tía en Mauritania, mientras ella buscaba trabajo en otro país. La idea era que fuera temporal. 1 año, quizás 2. Luego vendría a buscarme. «¿Y vino?», preguntó el jeque, aunque algo en su tono sugería que ya intuía la respuesta. Amara negó con la cabeza. «Murió en un barco intentando cruzar a España. Tenía 32 años. Yo tenía 10 cuando me enteré». El señor Chen Wei cerró los ojos brevemente. También él había perdido a su madre joven, aunque en circunstancias diferentes. El dolor de la orfandad era un idioma universal que no necesitaba traducción. «Mi tía era una buena mujer», continuó Amara, «pero tenía 7 hijos propios y apenas podía alimentarlos. Cuando cumplí 12 años, me envió a trabajar como empleada doméstica en casa de un comerciante libanés que tenía negocios en Nouakchott. A los 12 años, la voz del jeque contenía una indignación apenas controlada. «A los 12 años», confirmó Amara sin un rastro de autocompasión en su voz. «Era eso o pasar hambre. Al menos en casa del señor Hariri tenía un techo y 2 comidas al día. Y algo más importante, tenía acceso a libros. El señor Hariri tenía una biblioteca enorme», continuó. «Cientos de libros en árabe, francés e inglés. Cuando terminaba mis tareas, me escondía allí y leía todo lo que podía. Al principio no entendía nada, pero poco a poco las palabras comenzaron a tener sentido». «¿El señor Hariri lo permitía?», preguntó el doctor Aguirre, hablando por primera vez en horas. Amara lo miró con una expresión indescifrable. «El señor Hariri nunca lo supo. Yo limpiaba su biblioteca cada noche después de que se dormía. Memorizaba páginas enteras y las repasaba mentalmente mientras fregaba suelos y lavaba ropa. Aprendí árabe libanés escuchando a su familia. Aprendí francés con sus novelas. Aprendí inglés con sus manuales de negocios». «Autodidacta», murmuró el señor Chen Wei con admiración. «Igual que yo, igual que muchos de nosotros que no tuvimos otra opción», respondió Amara. La historia de Amara había capturado completamente la atención de todos en la sala. Incluso los asesores y traductores, que habían estado revisando sus teléfonos discretamente, ahora escuchaban con absoluta concentración. «Trabajé para la familia Hariri durante 4 años», continuó Amara. «Cuando cumplí 16, el señor Hariri decidió expandir sus negocios a Beirut y llevó a toda la familia de vuelta al Líbano. Me ofreció ir con ellos como parte del servicio doméstico». «¿Y aceptó?», preguntó el jeque Abdullah. «No tenía otra opción.
Mauritania no era mi país, no tenía familia allí, no tenía nada. Al menos con los Hariri tenía estabilidad y la posibilidad de seguir aprendiendo. Amara hizo una pausa, sus dedos trazando inconscientemente el borde del documento sobre la mesa. Beirut en 1996 era un lugar complicado. La guerra civil había terminado hacía solo 6 años y la ciudad todavía llevaba las cicatrices. Edificios destruidos junto a construcciones nuevas, millonarios en Mercedes junto a refugiados pidiendo limosna. Era un lugar de contrastes extremos, igual que mi vida. ¿Cómo llegó de Beirut a China? Intervino el señor Chen Wei, claramente ansioso por entender esa conexión específica. Amara sonrió con un destello de algo que parecía ironía. Por amor, señor Chen, la razón más antigua y más estúpida del mundo. Varios de los presentes intercambiaron miradas de sorpresa. El jeque Abdullah soltó una pequeña carcajada. El amor no es estúpido, señora Diallo. El amor es lo que nos hace humanos. Quizás, concedió Amara. En mi caso me enamoré de un marinero chino que trabajaba en un barco mercante que hacía la ruta entre Beirut y Guangzhou. Se llamaba Wei Ming. Era de un pueblo pequeño cerca de la ciudad, un lugar donde nadie hablaba inglés, ni árabe, ni ningún otro idioma que yo conociera. Y aún así se enamoraron. El doctor Aguirre parecía genuinamente intrigado a pesar de su resentimiento anterior. El amor no necesita palabras, doctor. Necesita miradas, gestos, presencia. Wei Ming venía a Beirut cada 2 meses, y durante los 3 o 4 días que su barco estaba en puerto, pasábamos cada momento libre juntos. Él me enseñaba palabras en cantonés. Yo le enseñaba árabe. Nos comunicábamos con las manos, con los ojos, con el corazón. El señor Chen Wei escuchaba con una expresión que mezclaba nostalgia y reconocimiento. Él también había conocido ese tipo de amor, el que trasciende las barreras del lenguaje y la cultura. Después de 2 años de esta relación imposible, Wei Ming me pidió que me casara con él y me fuera a China. Tenía 21 años. No tenía nada que me atara a Beirut, excepto mi trabajo, y estaba completamente enamorada. Así que dije que sí. ¿Y la familia Hariri la dejó ir?, preguntó el jeque. La señora Hariri lloró cuando le dije que me iba. Me había tratado como a una hija durante años. Me regaló dinero para el viaje, ropa nueva y un collar de oro que todavía guardo, aunque vale más que todo lo que poseo. Amara tocó su cuello inconscientemente, como si pudiera sentir el peso de aquel collar invisible. Llegué a Guangzhou en 1999 con una maleta pequeña, un esposo que apenas podía comunicarse conmigo en un idioma que ninguno de los dos dominaba, y absolutamente ninguna idea de lo que me esperaba. ¿Cómo fue la adaptación? La pregunta vino de uno de los asesores árabes, un hombre joven que hasta ese momento no había dicho una palabra. Amara lo miró directamente. ¿Ha intentado alguna vez ser una mujer negra africana en una ciudad china a finales de los años 90? La gente me miraba como si fuera un animal de circo. Los niños me señalaban en la calle. Algunas personas intentaban tocar mi piel para ver si el color se quitaba. El señor Chen Wei bajó la mirada, avergonzado por el comportamiento de sus compatriotas, aunque él no hubiera participado en ello. Pero también encontré bondad, continuó Amara, suavizando su tono. La familia de Wei Ming me recibió con los brazos abiertos. Su madre me enseñó a cocinar. Su abuela me enseñó el dialecto local. Sus primos me defendían cuando alguien me trataba mal. Me convertí en parte de la comunidad, no a pesar de ser diferente, sino porque ellos decidieron que la familia es más importante que el color de la piel. El jeque Abdullah asintió con aprobación. Esa es la verdadera medida de una cultura. No cómo trata a los poderosos, sino cómo trata a los extraños vulnerables. Viví en Guangzhou durante 6 años, continuó Amara. Tuve 2 hijos allí. Aprendí no solo el idioma, sino la cultura, las tradiciones, la forma de pensar. Me convertí en traductora informal para otros africanos que llegaban a la ciudad buscando oportunidades de negocio.
Ayudaba a comerciantes de Nigeria, de Ghana, de Senegal, a negociar con fábricas chinas. ¿Y cómo terminó en España?, preguntó Hernán, hablando por primera vez en lo que parecían horas. Su voz había perdido toda la arrogancia anterior, reemplazada por algo que sonaba casi como curiosidad genuina. Amara lo miró sin hostilidad, aunque tampoco con calidez. «Mi esposo murió», respondió simplemente. «Un accidente en el puerto. Un contenedor mal asegurado. Tenía 32 años, la misma edad que mi madre cuando murió intentando cruzar a España». La coincidencia de las edades cayó sobre la sala como una losa de piedra. 32 años. La edad maldita que había perseguido a las personas que Amara amaba como una sombra oscura a través de generaciones y continentes. El señor Chen Wei sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la cultura china, los números tenían significados profundos, y aquella repetición no podía ser casualidad. Era el tipo de patrón que los ancestros enviaban como mensaje, aunque él nunca había sido particularmente supersticioso. «¿Qué hizo después?», preguntó el jeque Abdullah con voz suave, casi paternal. Amara respiró profundamente antes de continuar. «Durante los primeros meses no hice nada. Me quedé en la casa de mis suegros, cuidando a mis hijos, intentando procesar lo que había pasado. La familia de Wei Ming quería que me quedara. Me ofrecieron su apoyo incondicional, pero cada calle de Guangzhou me recordaba a él. Cada esquina tenía un recuerdo. Cada sonido me hacía girar esperando verlo llegar». Hizo una pausa, sus ojos brillantes con lágrimas que se negaba a derramar. «Además, empecé a preocuparme por el futuro de mis hijos. Eran mitad africanos, en un país donde ser diferente era difícil. Los amaba profundamente, pero me preguntaba si tendrían más oportunidades en otro lugar. Un lugar donde la diversidad fuera más aceptada». «¿Por qué España?», preguntó el doctor Aguirre, genuinamente interesado ahora en la historia que se desplegaba ante él. «Por mi madre», respondió Amara. «España era el país al que ella intentaba llegar cuando murió. Durante toda mi infancia me había hablado de España como si fuera el paraíso. Las historias que contaba sobre las ciudades europeas, sobre las oportunidades que existían allí, sobre la vida que podríamos tener juntas. Eran fantasías de una mujer desesperada, lo sé ahora, pero para la niña que fui, España representaba el sueño de mi madre. Venir aquí era, de alguna manera, completar su viaje». El jeque Abdullah asintió lentamente. «Los hijos cargamos los sueños inconclusos de nuestros padres. A veces como bendición, a veces como maldición. Llegué a Madrid en 2007, continuó Amara, con 2 niños pequeños, un poco de dinero que la familia de Wei Ming había insistido en darme, y todos los idiomas que había acumulado a lo largo de mi vida. Pensé que encontrar trabajo sería fácil. Hablaba francés, árabe, inglés, mandarín, cantonés. Seguramente alguien necesitaría esas habilidades. ¿Y no fue así?», preguntó el señor Chen Wei, aunque ya intuía la respuesta. Amara soltó una risa amarga. «Señor Chen, yo era una mujer negra africana de 30 años, sin un solo papel que demostrara mis conocimientos, sin título universitario, sin certificaciones, sin referencias profesionales. Cuando iba a entrevistas de trabajo como traductora, los empleadores miraban mi currículum, luego me miraban a mí y de repente el puesto ya estaba ocupado». Hernán Castellanos se removió incómodo en su rincón. Aquella descripción le resultaba dolorosamente familiar. ¿Cuántas veces había él mismo descartado candidatos por razones que no tenían nada que ver con sus capacidades? Después de 6 meses buscando trabajo como traductora, acepté la realidad, continuó Amara. Mis hijos necesitaban comer, necesitaban un techo, necesitaban estabilidad. Así que tomé el único trabajo que nadie me podía negar: limpieza. ¿Y así llegó al Hotel Imperial?, preguntó el jeque. No inmediatamente. Primero trabajé limpiando oficinas por la noche.
luego en un hospital, luego en un centro comercial. Cada trabajo pagaba un poco mejor que el anterior. Cada trabajo me acercaba un poco más a algo estable. Finalmente, hace 8 años, vi el anuncio para personal de limpieza en este hotel. Amara miró a su alrededor, contemplando las paredes de seda dorada y los candelabros de cristal como si los viera por primera vez. El Hotel Imperial representaba todo lo que yo no era: lujo, elegancia, exclusividad, pero también representaba estabilidad, horarios fijos, seguro médico, un salario que me permitía alquilar un apartamento pequeño pero digno para mis hijos. ¿Y nunca intentó usar sus habilidades lingüísticas aquí?, preguntó el señor Chen Wei. ¿Nunca le dijo a nadie lo que podía hacer? Amara lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y resignación. ¿A quién, señor Chen? ¿A los supervisores que me veían como un par de manos para fregar? ¿A los gerentes que ni siquiera sabían mi nombre después de años trabajando aquí? ¿Al señor Castellanos, que hasta hace 3 horas pensaba que yo era incapaz de leer? Hernán sintió cada palabra como una bofetada. No podía defenderse porque sabía que era verdad. En 8 años, nunca había intercambiado más de 10 palabras con aquella mujer. Nunca le había preguntado de dónde venía, qué idiomas hablaba, qué sueños tenía. Para él, ella había sido exactamente lo que él había asumido: una fregona. Un cuerpo anónimo que mantenía los pisos brillantes. ¿Y sus hijos?, preguntó el jeque Abdullah. ¿Dónde están ahora? La primera sonrisa genuina de la tarde iluminó el rostro de Amara. Mi hija mayor tiene 19 años. Está estudiando medicina en la Universidad Complutense con una beca completa. Mi hijo tiene 17 y quiere ser ingeniero. Saca las mejores notas de su clase. El orgullo en su voz era inconfundible. Cada hora extra que trabajé, cada humillación que soporté en silencio, cada sueño propio que sacrifiqué, valió la pena por verlos llegar hasta donde han llegado. Ellos son mi verdadero logro, no los idiomas que hablo ni los documentos que puedo traducir. Mis hijos. El silencio que siguió a las palabras de Amara era diferente a todos los anteriores. No era un silencio de tensión ni de shock, era un silencio de reverencia, el tipo de silencio que se guarda en presencia de algo sagrado. El señor Chen Wei fue el primero en hablar, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba en público. Señora Diallo, dijo poniéndose de pie, he conocido a cientos de personas a lo largo de mi carrera, presidentes de países, premios Nobel, líderes de industrias que mueven billones de dólares. Pero puedo contar con los dedos de una mano a las personas que me han impresionado genuinamente. Hoy usted se suma a esa lista. Amara inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento, pero no dijo nada. No estaba acostumbrada a los elogios y no sabía muy bien cómo recibirlos. El jeque Abdullah también se puso de pie, alisando su candura blanca con un movimiento que delataba años de práctica diplomática. Señora Diallo, tengo una propuesta para usted, pero antes de hacerla, necesito que terminemos con el documento. ¿Hay algo más que debamos saber antes de proceder con la firma? Amara volvió su atención al papel que había permanecido sobre la mesa durante toda su historia. Sus ojos recorrieron las últimas secciones, con la eficiencia de alguien que ha aprendido a extraer información rápidamente. Hay una última cláusula, dijo después de un momento. Está escrita en un código que su padre usaba para asuntos familiares privados, señor Chen. No estoy segura de que deba traducirla en público. El empresario chino frunció el ceño, intrigado. ¿Puede darme una idea de qué trata? Amara dudó, claramente incómoda. Trata sobre quién debe heredar la responsabilidad del acuerdo si usted fallece antes de que se complete. Y menciona específicamente qué debe pasar si usted no tiene herederos directos que compartan su visión. El rostro del señor Chen Wei palideció ligeramente. Aquel era un tema que había evitado durante años. A sus 58 años no tenía hijos.
Su matrimonio había terminado hace una década y nunca había vuelto a formar una familia. La cuestión de quién continuaría su legado era una herida abierta que prefería no examinar. Mi padre escribió eso cuando yo tenía 30 años, dijo finalmente con voz tensa. Esperaba que para esta altura yo tuviera una familia propia. El jeque Abdullah intervino con tacto diplomático. Quizás esa discusión pueda dejarse para otro momento. Lo importante ahora es que tenemos suficiente comprensión del documento para proceder. ¿Está de acuerdo, señor Chen? El empresario chino asintió, visiblemente aliviado por el cambio de tema. De acuerdo, procedamos. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. Los asesores legales de ambas partes se reunieron en una esquina de la sala para revisar los puntos que Amara había aclarado. Los traductores profesionales, ahora relegados a un papel secundario, tomaban notas frenéticamente intentando incorporar los matices culturales que ella había explicado. Amara permanecía sentada en silencio, observando cómo su intervención transformaba un acuerdo que había estado al borde del colapso en algo que finalmente tenía sentido para ambas partes. Hernán Castellanos se acercó a ella cautelosamente, como quien se aproxima a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. «Señora Diallo», comenzó, su voz despojada de toda arrogancia, «yo quería decir que lo que dije antes fue completamente inapropiado». Amara lo miró sin expresión. «¿Qué parte exactamente, señor Castellanos? ¿Cuando me llamó fregona? ¿Cuando sugirió que era incapaz de leer? ¿Cuando intentó echarme de la sala?» Hernán tragó saliva audiblemente. Todo fue inapropiado, inexcusable. Amara guardó silencio durante un momento que pareció eterno. «¿Sabe qué es lo más triste, señor Castellanos? Que usted no es especial. He conocido a cientos como usted a lo largo de mi vida. Personas que miran el uniforme antes que a la persona, que asumen ignorancia basándose en el color de la piel, que tratan a los trabajadores de limpieza como si fuéramos muebles con piernas». Hernán bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. «Pero también sé que las personas pueden cambiar», continuó Amara con un tono que se suavizó ligeramente. «La pregunta es si usted quiere cambiar o si mañana volverá a tratar a sus empleados exactamente igual que siempre». «No», respondió Hernán rápidamente. «Quiero decir sí, quiero decir que quiero cambiar. Lo que ha pasado hoy me ha mostrado lo equivocado que estaba. Sobre usted, sobre muchas cosas. Las palabras son fáciles, señor Castellanos. Los actos son lo que cuenta». Antes de que Hernán pudiera responder, el señor Chen Wei se acercó a ellos con una expresión decidida. «Señora Diallo, señor Castellanos», anunció, «hemos llegado a un acuerdo. El jeque Abdullah y yo firmaremos el contrato esta noche. Pero antes de hacerlo, hay algo que necesitamos discutir». Se volvió hacia Amara con una mirada que combinaba respeto y determinación. «Este acuerdo incluirá la construcción de 20 hoteles de lujo en 10 países africanos durante los próximos 15 años. Cada hotel necesitará personal que entienda no solo los idiomas locales, sino las culturas, las tradiciones, las formas de hacer negocios. Necesitamos a alguien que pueda entrenar a ese personal, alguien que pueda servir de puente entre las culturas, alguien exactamente como usted». Amara parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. Durante un momento absurdo, pensó que había entendido mal, que sus habilidades lingüísticas finalmente la habían traicionado y había traducido incorrectamente las palabras del señor Chen Wei. «¿Perdón?», fue todo lo que pudo articular. El jeque Abdullah se unió a la conversación, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Lo que el señor Chen está proponiendo, y con lo que estoy completamente de acuerdo, es que usted se convierta en consultora especial para este proyecto. Trabajará directamente con nosotros durante los próximos 6 meses. Si demuestra lo que creemos que puede demostrar, y lo hará, hablaremos de un puesto permanente como directora de integración cultural.
El señor Chen Wei asintió enfáticamente. El salario inicial será de 80.000 euros anuales, con revisión al finalizar el periodo de prueba. Tendría acceso directo a ambos equipos, viajaría entre África, Asia y Europa, participando en las negociaciones iniciales. Y lo más importante, tendría la oportunidad de demostrar todas esas habilidades que ha acumulado durante décadas. Amara sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la mesa para mantener el equilibrio mientras su mente intentaba comprender la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. 80.000 euros para empezar. Eso era más de lo que ganaba en 4 años limpiando habitaciones. Y con la posibilidad de mucho más. Yo no tengo título universitario, logró decir finalmente. No tengo certificaciones oficiales, no tengo nada que demuestre lo que sé hacer. El señor Chen Wei soltó una carcajada que resonó en toda la sala. Señora Diallo, acaba de demostrar más competencia en 3 horas que todos los doctores y expertos certificados que he conocido en mi vida. ¿Cree que me importa un papel cuando tengo la evidencia frente a mis ojos? El jeque Abdullah añadió su propia perspectiva. En mi cultura, valoramos el conocimiento demostrado sobre el conocimiento proclamado. Cualquiera puede colgar un título en la pared. Muy pocos pueden hacer lo que usted hizo hoy. Amara miró a su alrededor. Los 6 intérpretes certificados la observaban con expresiones que iban desde la admiración hasta la envidia, apenas disimulada. Los asesores legales habían dejado de revisar documentos para presenciar aquel momento. Incluso Hernán Castellanos parecía genuinamente conmovido, aunque también claramente incómodo con las implicaciones de perder a su mejor empleada de limpieza. ¿Y si no funciona?, preguntó Amara, su pragmatismo de superviviente asomando a través de la bruma de la sorpresa. ¿Y si descubren que cometieron un error al contratarme? El señor Chen Wei la miró directamente a los ojos. ¿Sabe cuántas veces me hice esa misma pregunta cuando empecé mi primer negocio? ¿Cuántas noches no dormí pensando que todo se derrumbaría? El miedo al fracaso es el precio que pagamos por atrevernos a soñar. Pero usted ya ha demostrado que sabe sobrevivir. Ahora es momento de que aprenda a prosperar. Amara sintió que algo se rompía dentro de ella. No de manera dolorosa, sino liberadora. Como si una presa que había contenido décadas de sueños reprimidos finalmente cediera. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, alivio quizás, o la liberación de años de invisibilidad finalmente reconocida. Acepto, dijo con voz temblorosa pero firme. Acepto la oferta. El señor Chen Wei extendió su mano y ella la estrechó. El jeque Abdullah hizo lo mismo. En aquel momento, en aquella sala de juntas donde horas antes había sido tratada como menos que humana, Amara Diallo selló un acuerdo que cambiaría su vida para siempre. La firma del contrato principal se realizó 30 minutos después. 800 millones de dólares, 20 hoteles, 10 países, miles de empleos. Y en el centro de todo, una mujer que había llegado aquella mañana empujando un carrito de limpieza. Cuando todo terminó, el señor Chen Wei se acercó a Amara una última vez. Mi padre tenía un dicho, le confió en voz baja. Los ríos más poderosos nacen de manantiales invisibles. Usted, señora Diallo, es uno de esos manantiales. El mundo está a punto de descubrir su poder. Amara salió del Hotel Imperial aquella noche por la puerta principal, no por la entrada de servicio. El portero, que durante 8 años la había ignorado completamente, le abrió la puerta con una reverencia que ella recibió con gracia, pero sin rencor. Caminó hacia la parada de metro pensando en sus hijos, en cómo les explicaría que su madre, la mujer que fregaba pisos para que ellos pudieran estudiar, acababa de ser contratada como consultora para un proyecto de 800 millones de dólares. Pensó en su madre, ahogada en el Mediterráneo persiguiendo el sueño europeo que Amara finalmente había alcanzado.
Pensó en Wei Ming, su amor perdido, que siempre había creído en ella incluso cuando ella misma dudaba. Y mientras descendía las escaleras del metro, mezclándose con la multitud de trabajadores anónimos que volvían a casa después de otro día invisible, Amara Diallo sonrió, porque sabía algo que el mundo estaba empezando a aprender. Que el verdadero valor de una persona no se mide por los títulos que ostenta ni por el uniforme que viste. Se mide por la profundidad de su conocimiento, la fortaleza de su carácter y la capacidad de levantarse cada vez que la vida la derriba. Y ella se había levantado tantas veces que ya había perdido la cuenta. ¿Crees que Satisfecho Historia fue intensa? Espera a ver lo que pasa cuando un niño de 12 años le dice a un juez: «Suelta a mi padre y yo hago caminar a tu hija». Él se rió. Su hija llevaba 8 años en silla de ruedas. Lo que ocurrió después dejó a toda la corte en silencio absoluto. Ese video te está esperando aquí arriba. Suscríbete y no te pierdas ninguna historia.